Muy buenos días, queridos amigos, familia de la fe que nos siguen por estos medios. Qué bueno poder estar nuevamente para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Recordaba antes de este mensaje que le quiero hacer llegar, que muchas personas critican el que nosotros, los cristianos, los que creemos en Dios de todo nuestro corazón y lo hacemos en base a las Escrituras, nos critican, digo, en el sentido de insinuar que no todo en la Biblia tiene una respuesta para el requerimiento humano. Pero resulta que la palabra de Dios, primero, es una palabra inspirada por Dios. Es escrita por hombres fallidos, pecadores, desobedientes, todo lo que quiera. Hay quienes quieren quitarle el mérito a la palabra de Dios precisamente por eso, porque dice, pero si son hombres, ¿qué tal que se olvidaron de poner una cosa? ¿Qué tal que pusieron algo de cuenta de ellos? ¿Qué tal? Y bueno, y buscamos 100,000 pretextos para contradecir la palabra de Dios, para desmerecer la palabra de Dios. Y por eso es que el mundo está como está, porque ha olvidado la palabra de Dios. Naciones que fueron muy prósperas, muy bendecidas, que se tenía bajo control todas las situaciones, porque se les inculcaba desde temprana edad el conocimiento de la palabra de Dios en las escuelas, en los colegios, y obviamente los hogares también tenían esa gran misión. Pero con el pasar del tiempo se fue quitando la oración, se fue quitando la lectura de la palabra, se fue quitando, y el resultado es evidente, ¿sí? De tal manera que una será la pretensión maliciosa de desmerecer el poder de la palabra de Dios, y otra el resultado real, ¿sí? El resultado real nos dice que las personas y las familias y los grupos y las sociedades que conocen de la palabra de Dios, que meditan en la palabra de Dios, que estudian la palabra de Dios, son personas, primero, individualmente mucho más seguras, ¿sí? Somos personas más afirmadas. Aparte de eso, somos personas que nos manejamos mucho mejor en las interrelaciones personales. No vivimos en conflictos, no digo que no tengamos diferencias, pero no vivimos en conflictos, en contiendas, en discrepancias que nos llevan a veces a tener pleitos que generan a su vez deseos de venganza, etcétera, etcétera, ¿sí? Es decir, somos personas mucho más calmadas, más tranquilas, más pensantes, y para entrar en el tema, que nos equivocamos menos. ¿Y por qué le digo así? Porque sí nos equivocamos, ¿sí? De tal manera que la palabra es inspirada por Dios, escrita por hombres fallidos, pecadores, todo lo que usted quiera, pero que Dios en su soberanía y en su poder permitió que quede escrito lo que tiene que quedar escrito. ¿Para qué? Para que esto, al ser leído, mirado, apreciado por nosotros, ¿sí?, nos pueda guiar e instruir. Y como es una palabra inspirada por Dios, escrita por hombres, también es dirigida al ser humano, a usted y a mí. ¿Cómo somos? Usted a su manera, yo a la mía, bajo una sociedad distinta, bajo una escuela de vida distinta, bajo distintos parámetros de prioridades en la vida, etcétera, etcétera. Podemos ser todo lo diferentes que seamos. Sin embargo, la palabra de Dios es una guía para usted y para mí. Por eso me complace predicar la palabra de Dios. Y quiero arrancar de un punto de una humanidad que nos absorbe quizás a todos, más aún cuando ya vamos tomando nuestras propias decisiones. Yo recuerdo claramente que mis padres, tanto mi padre como mi madre, ante las travesuras infantiles, y bueno, en mi caso, travesuras un poquito más allá de lo infantil, de la adolescencia, me solían decir mis padres lo siguiente, me decían, pero antes de actuar tienes que pensar, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente cuando yo tomaba una decisión, a veces instintiva, ligera, por lo general, y terminaba con un resultado que no era favorable ni para mí ni para nadie, a veces causaba no solo dolor y molestia para mí mismo, sino que eso terminaba afectando a mi círculo social. Entonces, luego de llamarme la atención, como que respondía, luego de exhortarme, a veces de castigarme si era necesario, ¿sí?, me decían, pero ¿por qué no piensas antes de actuar? Bueno, parece que el común denominador de las personas es esta, ¿sí? Primero actuar y luego pensar.
¿Cuándo nos ponemos a pensar de las actuaciones que hemos tenido? Cuando obviamente aquellas decisiones que nosotros tomamos comienzan a entorpecer nuestra vía, comienzan a desviarnos del objetivo, comienzan a causarnos molestia o terminamos causando molestia y haciéndonos de problemas con nuestro círculo social, ¿no es cierto? Entonces uno dice, no, yo quiero hacer esto y tomo una decisión y después que tomo la decisión me doy cuenta que las consecuencias no han sido buenas. Yo digo, yo voy a hacer tal cosa, voy a sembrar tal situación en mi vida y con el pasar del tiempo me doy cuenta que las cosas no han sido así y se me complican, ¿sí? ¿Y es por qué? Porque primero actuamos y luego pensamos. Tristemente, la mayoría de nuestras decisiones son así. Las decisiones que parecerían cotidianas, que parecerían ya sabernos de memoria, pues caen también en este ámbito. Permítanme leerle un versículo que va a ser nuestra base y luego veremos otros versículos adicionales, un versículo que va a ser nuestra base para esta charla e inmediatamente le diré cómo le he llamado a esta charla. En el libro de Proverbios, un libro de sabiduría por demás, en el libro de Proverbios, en el capítulo 14, el versículo 12 dice así, va a salir en pantalla y si usted tiene la sana costumbre de seguirme con su Biblia en mano o con su dispositivo inteligente en la mano, bien puede verlo. Y dice así, Proverbios capítulo 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Así de simple. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Bueno, quiero primero ablandar un poco el panorama para que no piense que uno pretende tomar una buena decisión porque le parece un camino derecho, porque le parece una decisión, porque le parece una metodología correcta y va a terminar muerto. No necesariamente se refiere a la parte literal como está en este versículo, sino que cuando dice hay camino que al hombre le parece derecho, es una apreciación que una persona, un ser humano, decide tomar, una vía a seguir y que a la postre le termina siendo todo contrario, ¿no es cierto? Entonces cuando dice, pero su fin es camino de muerte, está diciendo, se te murió el objetivo, se te murió el propósito, se te acabó la perspectiva que tenías, ¿no es cierto? Entonces a eso se refiere no necesariamente a una muerte física, literal, ¿sí? No se espante, hay que saber interpretar correctamente las Escrituras, porque si así quisiéramos interpretar de manera literal, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, entonces ¿cuántos de nosotros ya no deberíamos estar bien muertos ante las tantas decisiones equivocadas que hemos tomado so pretexto de que pensábamos que era lo correcto, pensábamos que era lo conveniente y etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos refleja en nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestro diario vivir, ¿sí? Que tomamos decisiones, que pensamos que las cosas son de esta manera, que creemos que así es, que imaginamos que un objetivo es el prioritario en nuestras vidas y vamos por ese camino y vamos en ese propósito y tratamos de alcanzar esa meta planteada, pero a la vuelta de la esquina, si es que lo llegamos a cumplir, si es que lo logramos, si es que nos mantenemos aferrados a aquella decisión, nos damos cuenta que no nos ha traído el resultado favorable que esperábamos, no nos ha traído ¿qué le digo yo? Pues las consecuencias deseadas, ¿no es cierto? Entonces, es necesario que reflexionemos y para esto le voy a poner solo 3 ejemplos, comentarle 3 ejemplos, no hace falta que vayamos a la historia bíblica porque la conocemos plenamente y los ejemplos que le voy a dar son ejemplos bíblicos. Por ejemplo, uno de los personajes más destacados de la palabra de Dios y que nos permite ver su condición humana y también su condición de relación con Dios, el famoso rey David, ¿sí? El famoso rey David había sido escogido detrás de los rebaños de las ovejas que cuidaba de su padre, siendo un hombre sencillo y pequeño, todo lo que usted quiera adornarle, ¿no? Toda la historia bonita, pero cuando él ya era rey, conociendo plenamente cuáles eran las atribuciones y las responsabilidades que él tenía, un día tomó una decisión que a él le pareció bien, sin saber que su camino era de muerte, ¿sí?
¿Cómo se llama esta prédica? Esta prédica se llama reflexión sobre la decisión, ¿sí? Es decir, decido, afronto las consecuencias, no me lleva al objetivo planeado, entonces ¿qué tengo que hacer? Tengo que reflexionar sobre la decisión tomada para ver si estoy a tiempo, y quizás así sea, estoy a tiempo de retroceder, de enmendar, de corregir, de parar, de ponerle un alto a la decisión tomada, ¿cierto? Entonces, reflexión sobre la decisión. Le decía el rey David, cuando ya era rey, en pleno conocimiento de sus atribuciones y responsabilidades, tenía él que salir a la guerra, porque esa era una obligación del rey. El rey no era como los reyes de hoy, ¿sí? Que simplemente son sostenidos, mantenidos por los impuestos de los pueblos, para sostener y mantener toda la podredumbre que está detrás de esas monarquías con un altísimo nivel de vida. No, en esa época sí tenían responsabilidades, y una de esas, por ejemplo, fue el salir a la guerra, el enfrentar. Más aún cuando el rey David se ganó ese puesto de rey precisamente por demostrar ser un guerrero, por ser un valiente. Pero cuando él estaba ya en su reinado, teniendo su gente cercana, teniendo sus amigos, gente de confianza a quienes se les podía delegar funciones y confiar plenamente también por lo que ellos habían demostrado, entonces él un día decidió no salir a la guerra. El pueblo estaba en guerra, pero él dijo, no voy, para eso tengo mis generales, para eso tengo mi gente capacitada, para eso él les ha instruido en este ámbito, así que vayan nomás. Y él toma la decisión de quedarse en el palacio del rey, mientras su pueblo y su ejército y sus oficiales iban a enfrentar una batalla. ¿Cuál fue la motivación que le pudo llevar a David a tomar esta decisión de quedarse cuando él tenía que salir? Posiblemente tener un tiempo de descanso, posiblemente darse un espacio para buscar de Dios, posiblemente despachar algunos asuntos de oficina, por tratar de traerlo un poco a la actualidad. Pero resulta que él se vio tentado al mirar por un costado de su palacio a una mujer hermosa que estaba bañándose, y todos conocemos la situación con Betsabé, ¿sí? Adulteró, fornicó, mató, o sea, terrible, terrible. Y yo me pregunto como ser humano con los pies sobre la tierra, digo, avisoraría, podría haber analizado un poquito, se reflexionó respecto de lo que podía venirse al tomar una decisión como esa, ¿sí? Vayan nomás a la guerra, yo me quedo aquí, sin saber todo lo que trajo esa decisión tan simple, parecería que no iba a tener mayor trascendencia. Pues no avisoró, yo sé que no avisoró. ¿Por qué? Porque es ser humano, David, igual que usted y que yo, que cuando terminamos en angustia, cuando terminamos enfrentando consecuencias terribles, cuando terminamos en situaciones extremadamente críticas, las afrontamos, pero nunca las avisoramos cuando tomamos la decisión. Un caso. Otro caso, Jonás, el profeta Jonás. Dios tenía un plan a través de Jonás de que él vaya a la ciudad de Nínive a anunciar la palabra de Dios para evitar una catástrofe, ¿sí? Y él se negó, tuvo temor, muy fundado su temor, muy respaldado, justificado sus temores, y decidió, ¿sí?, no obedecer a Dios. Dijo, Dios quiere mandarme a Nínive, es una ciudad grande, populosa, yo voy allá y me matan el rato que yo comience a hablar la palabra de Dios. Así que decidió irse para otro lado. Todos sabemos qué le pasó al profeta Jonás. Tuvo que él causar problema por su desobediencia, terminó causando problema a mucha gente, a todos los que estaban embarcados en aquella nave, y tuvo que ser despojado para que el mal se aplaque, se calme un poco. Cayó en la boca de un pez, fue y le escupió en una playa por la misericordia de Dios, y a la postre reflexionó
y dijo, es mejor obedecer a Dios. Lo que me pase es problema de Dios, en realidad mi obediencia tiene que ser irrestricta. ¿Qué hizo? Reflexionó sobre la decisión, sobre la mala decisión tomada. Él pensó que era una buena decisión, ¿sí? ¿Por qué? Porque iba a evitar un mal que él avisoraba que podía tener en la ciudad de Nínive, el riesgo de vida que él podía tener en la ciudad de Nínive. Él dijo, no, pues si tengo un riesgo, yo soy bien inteligente, me voy para acá. Y es correcto cuando uno ve que hay riesgo darse la vuelta. Pero si a ese riesgo, ¿sí?, nos impulsa Dios, es porque Dios nos va a respaldar. Entonces, entre el riesgo y la desobediencia, preferible el riesgo, ¿sí? Porque la desobediencia trae maldición, trae dolor, trae tristeza, trae llanto, trae angustia, desolación, en fin, ¿no es cierto? Jonás. Hay un personaje que no se predica de él y de hecho no cabe predicar de él, pero que acapara en el Nuevo Testamento en total unos 3 o 4 versículos, 5 si los exagero. Y es un personaje que se llamaba Demas, ¿sí? Este personaje Demas fue un hombre en un momento cercano al apóstol Pablo, que apoyó y colaboró del modo que lo podía hacer. Era parte del equipo de Pablo, ¿sí? Y por lo tanto él podía haber sido de mucha bendición, a lo mejor con un perfil bajo, pero de mucha bendición. Y estando con Pablo, escuchando la palabra de Dios, sabiendo del Evangelio, entendiendo, yo me atrevo a decir que hasta sintiendo la presencia de Dios en su vida, un día toma una decisión, ¿sí? ¿Y cuál es la decisión? De abandonarle no solo a Pablo, sino abandonar el camino de Cristo, el camino del Evangelio, y lanzarse al mundo. Terminó amando el mundo, dice la palabra de Dios, ¿sí? Este Demas que había abandonado a Pablo porque amó el mundo. Ese es el punto que se habla de él, ¿no? ¿Sí? Es lo destacado si es que podemos llamarle así, lo destacado de este personaje llamado Demas, ¿sí? Que él abandonó la causa de Cristo, abandonó el Evangelio, la predicación, la proliferación del Evangelio, ¿sí? Porque amó el mundo. Decisiones que a la vuelta de la esquina, digo, unas nos llevan a situaciones extremadamente críticas, otras que tenían un mismo rumbo, pero en el ejecutarse de la decisión se dieron cuenta y pararon y pudieron rever la situación y tomar un giro, o por último, volver al punto inicial para tomar el camino correcto. Es importante en la vida analizar las decisiones que vamos a tomar, al menos aquellas que ameritan un análisis, es decir, hay decisiones que pueden marcar nuestras vidas. Hay decisiones que uno puede tomar y puede darse el lujo de equivocarse. Yo lo he mencionado así y es menester que lo vuelva a mencionar ahora. Yo soy abogado de profesión, ¿sí? Y soy abogado en servicio pasivo, es decir, ya no ejerzo la profesión desde hace muchos años. Si estoy caminando con Dios cerca de 31 años y más o menos 25 sirviéndole a Dios a tiempo completo y 23 aproximadamente como pastor, pues déjeme decirle que mi decisión de seguir la carrera de la abogacía, de derecho, no fue una decisión que yo la había analizado previamente, ni siquiera la había considerado en mi vida. Nunca, de niño, de adolescente, nunca pensé, soñé, anhelé verme en un tribunal, en un juzgado, siendo el defensor de una causa. Nunca se me ocurrió jugar a que yo era el abogado, ¿sí? Se me ocurrió jugar a que yo era cualquier cosa, ¿sí? Pero menos a ser abogado. En mi familia nunca hubo un abogado, ni de parte de mi padre, ni de parte de mi madre, ni tíos, ni bisabuelos, nada, ¿sí? Nunca hubo un abogado.
para decir siquiera alguna vez este familiar adulto le compartió algo al Santiago y el Santiago decidió ser abogado. No, más bien fueron fruto de las malas decisiones las que me llevaron a culminar una carrera. Menos mal a culminarla. ¿Por qué? Porque la decisión de irme con mis amigos versus la decisión de ir hacia mis atributos, hacia mis condiciones, son las que me obligaron a seguir una carrera que nunca fue un gozo para mi vida. Es decir, cuando yo estaba en el colegio y tenía que tomar una especialidad, aún en el colegio, en mi época era así, al pasar, antes de culminar los 3 últimos años de estudio, uno escogía una especialidad. Y esta especialidad es la que marcaba luego las opciones profesionales, académicas que podíamos tener. Toda la vida a mí me dijeron, y toda la vida yo me di cuenta que era apto y tenía mucha facilidad para todo lo que era números, todas las ciencias exactas. Me exoneré en matemáticas el mismo año que perdí en ciencias naturales. El profesor de matemáticas, al encontrarme nuevamente en el mismo año, se sorprendió, me dice, pero si tú eres un ilustre en las matemáticas, hasta te exoneraste conmigo el año anterior, ¿qué haces aquí de nuevo? Le digo, porque no le entro mucho ni a las ciencias naturales ni a las ciencias sociales, no era mi fuerte. De tal manera que mi decisión, si hubiera sido analizada, pensada, era seguir la especialidad un poco más técnica, físico-matemático se llamaba en aquel entonces. Pero mi decisión se inclinó hacia la emoción del momento, irme con mis amigos. Y como todos mis amigos siguieron la especialidad de filosofía y sociales, algo así se llamaba, pues entonces seguí con ellos. Y fui un hombre muy feliz, me parecía que ese camino era derecho, porque fui un hombre muy feliz los 3 últimos años de colegio, ¿no es cierto? Con los amigos, con las risas, las bromas, las experiencias, las anécdotas que hasta el día de hoy me traen mucho regocijo. Perfecto, con los amigos los 3 subsiguientes años hasta culminar el colegio. Termino el colegio y veo cuáles eran las opciones profesionales de mi vida y ninguna de esas ni me gustaba ni coincidía con las capacidades y con los atributos que por toda la vida me habían dicho familiares, padres, adultos, colegio, orientadores educacionales, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué me tocó? Pues me tocó escoger una, contra mi voluntad. Una que, como les mencioné, nunca anhelé, nunca deseé, pero bueno, había que ser responsable, había que ser obediente. Si los padres se esfuerzan por darnos una educación, nosotros tenemos que aprovecharla, y la aproveché hasta cierto punto, digamos, porque luego pues comencé ya a ejercer, etcétera, etcétera, pero feliz no fui, ¿no? Ahora, solo yo, en la infinita misericordia de Dios, se cruza en mi vida, me muestra la luz de su palabra, comienzo a anhelar y amar su palabra, mostré una disposición de corazón hacia todo lo que es Dios y su obra aquí en la tierra, y por la infinita misericordia de Dios soy rescatado para ser llamado a servirle a Dios, en donde hoy sí estoy muy feliz, muy contento. Pero son, digo, decisiones que a veces nos pueden traer consecuencias eternas. ¿Qué tal que yo no le hago caso a Dios? O para seguir en sus caminos o para aceptar un llamado. Me tocaba vivir posiblemente de una actividad profesional muy loable, muy destacada, muy linda, pero que a mí no me gustaba. Y vivir quizás con una amargura de vivir haciendo por obligación algo que no me gusta, simplemente por sustentar a mi familia y a la mía. Sin embargo, de que la situación es así, la decisión podía ser reveída, la decisión podía ser detenida, ¿sí? ¿Por qué no la detuve cuando durante mi carrera universitaria más de 10 veces quise ponerle un fin a mi carrera? Por no quedarles mal a mis padres, por la expectativa que tenían ellos de su hijito. Entonces, por no fallarles, y porque también dentro de mí decía, bueno, pues algo tengo que hacer en esta vida,
¿sí? Si ya no pude ser un ingeniero mecánico, que me habría encantado serlo, si ya no pude ser un ingeniero civil, un arquitecto, si ya no pude ser algo que tenga que ver más con la parte técnica. A mí me gustaba mucho meterme en el taller de mi padre y ponerme mi ropa de trabajo. Si ya no puedo hacer eso, al menos no seguiré acá. Hay decisiones que uno puede darse el lujo de equivocarse, pero le traen consecuencias. Y esas consecuencias duelen, golpean, afectan, nos menoscaban. Así que yo quiero en esta mañana, dándole solo mi ejemplo en ese sentido, yo quiero mencionarle 3 cuestionamientos que usted puede hacerse, ya sea quizás sabiamente antes de tomar una decisión o después de tomada, que pueda hacer una reflexión sobre la decisión. ¿Sí? Es decir, hacer un alto y decir, esta decisión que yo tomé, este camino que a mí en un momento me pareció derecho, tomándonos del versículo inicial, ¿sí? Me está llevando hacia donde yo quiero y esa metodología o ese estilo o esa decisión está ayudándome integralmente, o tengo que hacer un alto y páreme la mano y comenzamos de nuevo. En 1 Corintios capítulo 6, el versículo 12 dice así. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 12 dice así, va a salir en pantalla. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Sí? Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me voy a dejar dominar de ninguna de ellas. ¿Sí? 2 preguntas salen de aquí. La primera, la decisión tomada en su vida, en lo académico, en lo laboral, en alguna actividad, en pro de una meta, vamos a subirle el tono. Las decisiones tomadas sentimentalmente, ¿sí? Las decisiones tomadas financieramente, ¿están resultando convenientes o en el camino que yo pensé que era muy loable, muy correcto, muy derecho, muy respaldado y justificado cuando tomé esa decisión? ¿Me conviene? Porque eso dice, ¿no? Todas las cosas me son lícitas, mas no todo me conviene. Y aquí hay que aclarar algo, ¿sí? No es que uno haya tomado una decisión de algo ilícito, es decir, de pronto una persona que es un delincuente, de pronto una persona que es alguien que vive de atentar contra el derecho de las otras personas, dirá, ¿me conviene o no me conviene? Porque antes de saber si le conviene o no le conviene, hay que saber si es lícito, ¿no es cierto? Entonces, ¿es lícito escoger una carrera, tomando el ejemplo que le había dado de mí mismo? ¿Es lícito escoger una carrera? Claro que es lícito. La pregunta es, ¿me conviene? No, no me conviene. ¿Por qué? Porque no me gusta. Porque me siento forzado, ¿sí? Entonces, ¿es lícito enamorarse? Sí, sí es lícito enamorarse, ¿sí? Pero ¿me conviene este enamoramiento? ¿Me está haciendo crecer? ¿Me ayuda? ¿Me regocija? ¿Mi entorno cercano, social, que es la familia? ¿Sí? Noto que están de acuerdo o no están de acuerdo, pero su desacuerdo quizás sea por situaciones puntuales que pueden ser mejoradas, enmendadas, corregidas. ¿Sí? ¿Es lícito ganar dinero? Es lícito ganar dinero y hay que ganarlo lícitamente. ¿Sí? Pero en esta actividad que me metí, ¿me conviene? No, no me conviene. ¿Por qué? Porque para mí es peligrosa, yo no tengo experticia, etcétera, etcétera. O sea, todas las cosas que son lícitas, todas las decisiones que nosotros vamos a tomar, primero tienen que ser lícitas. Y luego, siendo lícitas, es decir, con el respaldo y justificativo suficiente, ahí tengo que preguntarme ya de manera personal. Porque una situación lícita para otro a lo mejor le conviene, pero a mí no me conviene. ¿Por qué? Por las circunstancias. Vea, es lícito viajar a otros países en busca de mejores recursos en vista de que nuestro país no tiene posibilidad alguna y cada vez la situación está peor. Sí, sí es lícito que alguien vaya a buscar, sí. Pero ¿a quién le conviene más? ¿Al soltero que no tiene obligaciones o al casado que deja 2 o 3 hijos? Entonces sí me es lícito,
pero a lo mejor no me conviene, ¿sí? Y así podríamos desglosar en un sinnúmero de situaciones cotidianas que nosotros vivimos. Si yo fallé, no fallé yo, estoy poniendo como ejemplo. Si yo fallé en infidelidad a mi esposa con X persona, ¿sí? ¿Me es lícito trabajar en una institución? Sí, me es lícito. Pero si en esa institución muy cercanamente va a estar esta persona con quien yo fallé y a lo mejor ya no lo hago y no lo vuelvo a hacer, ¿sí? Pero eso impacienta a mi esposa, es lícito, sí es lícito trabajar ahí, pero no conviene. Y así podríamos, hablar de muchas cosas que son lícitas, pero que no convienen. Entonces la pregunta aquí es, ¿me conviene? Primera pregunta, ¿me conviene? Es decir, ¿me conduce al propósito? ¿Me hace feliz? ¿Estoy contento? ¿Siento que voy aprendiendo, que voy desarrollándome? ¿Me complace, aunque tenga dificultades, tropiezos en alcanzar el objetivo? ¿Sí? Pero esos desafíos me alientan, me impulsan. Primera pregunta. La segunda, que sale de aquí mismo, de este versículo 12 del capítulo 6 de 1 de Corintios, ¿sí? ¿Tengo yo el control en la decisión tomada? ¿Algún momento yo puedo desistir, declinar si está a mi alcance? ¿O tengo demasiadas presiones que me van mermando mi capacidad de libre albedrío? Porque dice, todas las cosas me son lícitas, pero yo no me voy a dejar dominar de ninguna de ellas, ¿sí? Entonces, ¿me es lícito jugar en línea? Sí, sí me es lícito, pero si el juego en línea está dominando mi vida porque me está acaparando tiempo que debo dedicar a otro tipo de cosas, entonces no tengo el control. Por lo tanto, no me conviene. La pregunta aquí es, ¿tengo el control? Segunda pregunta. ¿Será que dependo de mí mismo? ¿Será que tengo la lucidez para saber cuándo corregir, cuándo enmendar, cuándo parar, cuándo seguir? ¿O la circunstancia en la que yo me metí simplemente me es imposible? Mire, un noviazgo, que es una de las situaciones más críticas que se vive hoy principalmente. Antes también siempre fuimos novios, siempre nos enamoramos, siempre nos apasionamos, siempre, ¿sí? Pero un poco de raciocinio había antes, o había un poco de sujeción a las autoridades. ¿Para qué? Para que cuando una autoridad, llámese un padre, una madre, un adulto cercano que nos ama, nos decía y nos hacía notar, ¿sí? Por esa sujeción, aún con el dolor y quebranto que esto significaba, ¿sí? Terminábamos suspendiendo, rompiendo una relación. ¿Por qué? Porque nos hacían dar cuenta que no conviene. Entonces yo digo, un noviazgo. ¿Tengo control sobre el noviazgo? Ah, no, sí, no, pierda cuidado, pastor. O sea, sí estoy enamorado, pero no mucho. Pero si tienes relaciones íntimas, ya no tienes control. ¿Por qué? Primero porque las relaciones íntimas van a ir creciendo en la necesidad, en el deseo de seguir manteniendo. Y el rato que hay un embarazo de por medio, se pierde totalmente el control. Si solo el hecho de tener relaciones íntimas, ¿sí?, ya te hace perder el control, porque se distorsionó totalmente el amor y pasó a ser una obsesión. El amor termina edificando, la obsesión termina matándonos. Cuando hay un embarazo de por medio, ¿sabes qué pasa? Que se perdió el control. Y una persona descontrolada, ¿sí?, va a hacer locuras, como por ejemplo proponer un aborto. Entonces, ¿me es lícito enamorarme? Sí, me es lícito enamorarme. Pero si yo pierdo el control, ¿sí?, si esa situación me va a dominar. ¿Me es lícito enamorarme? Sí, me es lícito enamorarme. Pero a lo mejor eso me hace perder el control que debo de las obligaciones que yo tengo en mi casa, en mis estudios, en mi trabajo, ¿sí? Entonces, claro que me es lícito, pero no me voy a dejar dominar de ellas. Yo le digo, una de esas es el juego, ¿no? Los juegos en línea que hay ahora, que se conectan los amigos, los panas, las amigas, las amiguis. ¿Me es lícito tener redes sociales? Sí, sí me es lícito, yo no las tengo, la iglesia las tiene. ¿Me es lícito? Sí, sí me es lícito. ¿Y si me dejo dominar de ellas?
Y comienzo a subir todo lo que me pasa a redes sociales y a hacer mi vida pública para que luego sea criticada, juzgada e inclusive judicializada mi vida por un comentario, por una foto, por tantas cosas que ahora, porque a la gente hoy le gusta la vida pública. Entonces, ¿me es lícito tener redes sociales? Claro que le es lícito. Yo no sé si hay algún país en el que haya restricciones a las redes sociales. Pero hay que ver si es que estas no nos están dominando. ¿Sí? ¿Me es lícito ver cierto tipo de programas? Sí, sí me es lícito ver cierto tipo de programas. ¿Sí? Pero ¿qué tal que esos programas están causando mucha incidencia negativa en mi vida reflejada en mi comportamiento? A lo mejor me están dominando. Primera pregunta, ¿me conviene? Segunda pregunta, ¿tengo el control? Y la tercera pregunta, que va por ahí mismo, unas páginas más adelante del mismo libro de Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 23, que va a salir en pantalla, dice, al igual que el versículo anterior, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Sí? Todo me es lícito. ¿Sí? ¿Me es lícito trabajar y prosperar? Claro que me es lícito trabajar y prosperar. A mí me gusta, por ejemplo, ¿sí? Trabajar y sentir la prosperidad. Claro que sí. Pero ahora, si al trabajar, que es una labor loable, lícita, ¿sí? Si el prosperar, que es un objetivo lícito, yo por trabajar y prosperar pisoteo al resto, ¿me edifica eso? No, me desmerece como ser humano. Si es que yo al tener un negocio, otra persona también tiene un negocio similar y parecido, y yo le desacredito a esa persona, ¿me es lícito ganar más que él? Sí, me es lícito, si es que con trabajo, si es que con prudencia y sobre todo lícitamente yo prospero, está bien. Pero si yo quiero hacerle mala propaganda a esa persona, entonces es que el trabajo y la prosperidad y el deseo de surgir, sí, pero no aplastando a otra persona, porque eso ya no es lícito. Y no solo que no es lícito, sino que no nos hace crecer como seres humanos. Entonces la última pregunta aquí es, ¿me hace crecer? ¿Sí? No solo que no conviene, sino que ¿me hace crecer? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, dice el versículo 23, no todo edifica, no todo ayuda para bien. Entonces, perder la perspectiva ante un plan, ante un objetivo, vea, es facilito perder la perspectiva. Entonces, ¿me es lícito ser pastor? Claro que me es lícito, es lindísimo, no solo lícito, me es lícito ser pastor, ¿sí? Pero siendo pastor, yo manipulo con mis prédicas para inducir a las personas a que hagan, piensen o reaccionen de tal o cual manera. No, ¿por qué? Porque eso no me edifica, porque eso me va destruyendo. Entonces, si yo soy pastor, ¿sí? Y soy ser humano, como ser humano yo puedo equivocarme, sí, pero como pastor sé que tengo que bajarle a un mínimo porcentaje, al 0.0001% mis equivocaciones. Porque donde eso no me edifica, mi pastorado a mí no me edifica, termino yo también siendo motivo de tropiezo para quienes tienen que ser edificados con lo que yo hago, que es predicar la palabra de Dios por mi lenguaje y por mi testimonio. Entonces así podríamos hablar de muchas cosas que, por ejemplo, ¿sí? Me es lícito ver la televisión, me es lícito ver un programa, me es lícito ver las programaciones de las distintas plataformas, sí me es lícito, pero pregúntese antes, si eso que a usted le es muy lícito, tan lícito que le llega fácilmente a su televisor, que le llega fácilmente a su computadora, es cuestión de mover unas cuantas teclas, ¿sí? Y usted ya tiene acceso a esa información, pero esa información le edifica, esa información le ayuda, esa información le bendice, esa información le guía a algo bueno. Porque claro que me es lícito. El otro día yo conversaba con una persona y me decía, es que ahora ya no hay cómo ver nada porque todo está corrompido, todo es inmoral, todo es pecado. Le digo, perfecto, entonces no vea. Y con mi hijo, el que vive con nosotros, el soltero, porque tengo 3 hijos, pero los otros 2 ya son gente seria, ya son casados, ¿sí? Mi hijo corroboraba y decía, por eso a mi papi y a mí nos gusta ver solo los deportes. Porque en el deporte lo peor que hay, sí, es una infracción en contra de otra persona. Es de pronto una mala actitud en contra de otra persona. Pero no hay pornografía, no hay homosexualismo, no hay lesbianismo, no hay criminalidad, no hay...
Sí, sí hay malas conductas, sí hay malas conductas, porque obviamente los deportistas son seres humanos, con emociones igual que nosotros, pero que deliberadamente le metamos en un documental, en un programa de televisión, en una película, le metamos toda aquella información que es tóxica, que es nociva, ¿no es cierto? Y que hoy es muy permitida, y que inclusive para Dios no es lícito, pero el hombre ha dicho sí es lícito. El homosexualismo, el lesbianismo, ¿sí? El narcotráfico, las guerrillas y todas esas cosas. Entonces, hay algunas que no son lícitas, pero nosotros las vemos. ¿Sí? No es lícito el narcotráfico, no es lícito la guerrilla, no es lícito la violencia, no es lícito el crimen, ¿sí? Pero usted y yo las vemos, a pesar de que sabemos que no es lícito. Ah, es que es película. Perfecto, ya, entonces le veo porque es película. Me edifica, me edifica. Termino con esto, solo en este último punto, para ver si es que nos hace crecer. Esa es la tercera y última pregunta. En nuestro país, en mi país, en el Ecuador, que es el paraíso dado por Dios, pero que le estamos volviendo un infierno hecho por los hombres. Hace algunos años, no puedo decir cuántos porque no me he detenido a meditar, comenzó a haber una avalancha de novelas que llegaban al país y que hablaban de toda la industria del narcotráfico, con su brazo extendido que son las guerrillas, con su brazo extendido que son los sicariatos, y las empresas del sicariato, y etcétera, etcétera. Y comenzó a haber, una avalancha de esas novelas que acaparaban la atención tanto por la trama que esto implicaba, el enterarse cómo es la situación, cuanto por el deleite que muestra esta próspera industria diabólica que es el narcotráfico. ¿Sabe qué pasó? Que comenzó a aumentar en gran manera la criminalidad en esos sistemas. Muchos muchachos que quizás aspiraban a ser trabajadores o trabajar y estudiar, como lo hicimos muchos, yo uno de ellos, y no me pasó nada, ¿sí? Y que cuando comencé a trabajar y a estudiar, lo que me pagaban del trabajo me alcanzaba para los pasajes, ¿sí? Y no más, ¿sí? No es que comencé a trabajar y al rato fui millonario, no. Ayer comentaba, o días atrás, perdón, comentaba con una persona que mi primer carro, yo lo tuve a los 12 años de casado. Y no es que fui un amargado, no, los 12 años anteriores, porque mi objetivo cuando me casé no era llegar a tener rápido una casa, un departamento, un lujo de vida, salir a comer todos los fines de semana y tener un lindo vehículo, no. Mi objetivo era afirmarme con mi esposa, quererle, amarle, respetarle, tener hijos, jugarme por mis hijos, siempre lícitamente. Y si ellos pues no tenían carro para movilizarse conjunto con sus padres, no había problema, no hay inconveniente, no era el afán de tener mucho dinero. Pero ¿qué pasó con las novelas que nos mostraban cómo se manejaba el narcotráfico? Porque nos mostraron con detalles, ¿no? Que muchas personas dijeron, no, pues ese es el camino más fácil y uno piensa que es un camino que se llega rápido a tener y se disfruta de lindas mujeres, se disfruta de la parranda, ¿sí? Y mucha gente se fue en pos de esa opción de vida, porque parecía que les iba a ir muy bien, pero su fin fue camino de muerte, ¿sí? Ahora, si en algo este mensaje le ha redargüido, hagamos una cosa. Los sabios reflexionan y enmiendan. Los necios van corriendo y se precipitan a la muerte. Que Dios tenga misericordia de nuestras vidas y que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Hoy levanto a ti mis manos y te alabo, mi Señor, porque tú me has redimido y me has dado salvación. Tú eres mi roca fuerte, mi escudo protector. Me deleito en tu presencia y la gloria